Seguimos adelante aquí en Entre Líneas, es con muchísimo gusto que vamos a recibir a la senadora Verónica Alonso. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfredo, un gusto como siempre estar acá. Bueno, muchas gracias. Le tengo que preguntar por sus primeras impresiones a propósito de la gira del presidente de la República, algunos comentarios que hizo sobre la dirigencia o algún dirigente del Partido Nacional. La primera, ¿cómo está viendo esa gira del presidente por Francia y ahora por Japón? Bueno, como toda gira de presidente, de presidencia, donde la búsqueda es, ¿no?, generar el vínculo, los aumentos comerciales, desde ese punto de vista lo veo positivo. Quizás no era el mejor momento, sobre todo por la situación que viene atravesando el país, ¿no?, donde hay un presidente que se muestra quizás prescindente de un conflicto, no solamente por el tema de la educación, sino por cómo se está viviendo el panorama que vive nuestro país, ¿no? Entonces quizás entiendo que estas agendas están marcadas de antemano, pero quizás era momento de que el presidente estuviera con una postura más firme, sobre todo porque el presidente viene pasando un momento complejo en su propia interna, ¿no? Yo siento que hay un sector radical de la izquierda en particular que viene boicoteando al propio, no solamente al presidente, sino al propio país. ¿Usted cree que Tabaré Vázquez no está pudiendo hacer el gobierno que pretendía hacer? Yo creo que Tabaré Vázquez no es el mismo del 2005, ni es el presidente que hoy tiene la fuerza que tuvo, ¿no? Vázquez ya no tiene esa fuerza en su interna. Hay un sector en particular liderado por el senador Mujica, que es quien yo lo vivo en el Parlamento. Yo siento que el Parlamento, Mujica tiene hackeado al presidente Vázquez por distintas situaciones que se han dado, ¿no? Entonces hay un sector radical que viene, donde Mujica sigue teniendo la fuerza, más allá de que Vázquez pueda tener el apoyo del Partido Socialista, del Frente Liber Seregni, creo que hoy no tiene esa fuerza y ese poder que tuvo en el periodo anterior. ¿Esta circunstancia usted la advierte para lo que es la discusión presupuestal, que es la ley fuerte que tiene el gobierno, o advierte que puede llegar a ser el continuado durante los próximos 5 años? Yo me temo que sea algo que se va a mantener en los próximos tiempos. Me gustaría que no fuera así. Y sobre todo porque aparte el presidente Vázquez puede contar con el apoyo, nosotros lo hemos dicho en otras instancias, con el apoyo de la oposición en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió con el TISA. No tenía en el Parlamento, si uno lo analiza, no estaban las mayorías por parte de incluso del propio Frente Amplio para abandonar, si se hubiera dado el debate o la discusión, o se hubiera llevado la discusión a donde debería haber ido, que era el Parlamento, no se contaban con esas mayorías por parte del Frente Amplio. Pero Vázquez le escapó a ese apoyo que se le podía dar por parte de la oposición y se resguardó en el plenario del Frente Amplio, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que se va a repetir. Esta instancia presupuestal, por supuesto, tiene la complejidad donde Vázquez pretende que el presupuesto salga lo más rápido y lo más sano posible. Y esperemos que cambie esta ecuación, porque creo que no le hace bien a nadie. Y yo sigo insistiendo, creo que el expresidente Mujica, que fue presidente hasta hace muy poco tiempo, debería recordar lo que significa construir, lo que significa intentar gobernar, y la verdad que siento que comete actos de mezquindad, aunque suene duro, pero creo que está, vuelvo a insistir con el concepto, está boicoteando a su propia fuerza de gobierno y, por supuesto, al país, ¿no? Acto de mezquindad con el Frente o con el país en general. Es que yo creo que en esto, acá no hay que medir por solamente intereses o cuotas de poder. Acá a quienes nos afecta es a todos. Y si no, miremos lo que ocurrió en el ámbito del presupuesto. La política social más importante que tiene el gobierno es el Sistema Nacional de Cuidados. Hace pocos días estuvo la ministra de Desarrollo Social explicándonos que la principal política social de este periodo es el Sistema Nacional de Cuidados, y sin embargo fue el propio Frente Amplio, y en particular, y por eso no quiero generalizar, sino el sector radical, que fue el MPP, quien le recortó
los recursos al Sistema Nacional de Cuidados. ¿Eso a quién le afecta? ¿Le afecta al Frente Amplio? Bueno, seguramente le afecte porque siguen quebrándose en su propia interna. Pero ¿a quién le afecta, o por lo menos a quién me interesa a mí que le afecta más? A quienes están esperando hace años, y en particular el sistema de cuidados fue recortado por el lado más débil, ¿no? Que le recortaron a la discapacidad y en particular a la discapacidad severa. Por eso quiere promover una especie de pacto social, acordó con la ministra Arismendi una especie de pacto social. ¿A qué apunta básicamente eso? Bien, es buena la pregunta porque en general muchas veces quedamos en esos títulos, ¿no? Y en abstractos. Yo estoy convencida que la gente está esperando de nosotros respuestas, ¿no? Yo podría ponerme, ser una más de la hinchada como oposición y simplemente pegar, pero yo no creo que la gente me haya votado para eso. Y entonces muchas veces el rol de la oposición en este escenario del Parlamento que tienen mayorías, ¿no? Absolutas, se desdibuja. Y parece que oposición es oponerse por el concepto mismo de oponerse. Y yo he visto instancias en el periodo pasado y en donde se convocan a los ministros, donde muchas veces se pasan horas, ¿no? De un lado diciendo que todo está bien y del otro lado diciendo que todo está mal. Pero cuando uno pasa raya, o por lo menos yo siento que como espectadora o como ciudadana, si fuera así, miraría y diría, bueno, ¿y qué avanzaron? ¿Cuáles fueron los acuerdos o dónde empiezan a construir algo que definitivamente nos ayude a todos? Y muchas veces es como diálogo de sordos, ¿no? Uno habla en AM y el otro contesta en FM. Entonces, yo estoy convencida, o por lo menos así siento que vale la pena lo que estoy haciendo, es, bueno, ¿en qué podemos ponernos de acuerdo? Y eso fue lo que fui a trasladarle a la ministra y lo que conversamos con la ministra Arismendi en este tema. Los resultados de las políticas sociales en el periodo pasado con crecimiento económico, se avanzó, por supuesto, hubo un descenso de la pobreza, hubo un descenso de la indigencia, pero todavía seguimos teniendo en nuestro país datos y cifras que duelen, ¿no? Que en nuestro país tengamos un 4,5% de niños que pasan hambre, eso quiere decir que tenemos 8.000 niños que pasan hambre. Esos son datos que no podemos mirar para el costado. Que en nuestro país todavía sigamos, a pesar de los planes y de los programas que se han implementado, niños que no tienen cobertura con la tarjeta, ¿no? alimentaria, con las propias asignaciones familiares. Es decir, hay un sector de la población que más allá de la condición, si están en la pobreza o no, están excluidos socialmente. Ahora, pero se puede llegar a un entendimiento, un pacto, después que, por ejemplo, hay dirigentes en el Frente, Paisé decía que usted había mandado un escándalo en la prensa por plantear reparos a la reasignación de funcionarios del INAO. Después de eso, igual se puede lograr un entendimiento. Yo no hice ningún escándalo, no sé a lo que se refiere la senadora Paisé. Hice un cuestionamiento sí muy fuerte a lo que es la gestión o el compromiso que hay en algunos referentes, en particular la directora de adopciones, con cómo viene manejando este tema muy complejo y muy doloroso, que lo hablamos en unos minutos, si querés, Alfredo, pero quiero terminar con este concepto en el cual la ministra estuvo de acuerdo, que es ponernos de acuerdo en propuestas y metas concretas, metas cuantificables, porque a veces el pacto social puede quedar simplemente en un título y en un abstracto, pero la idea es, bueno, trabajar con equipos técnicos del Ministerio y también de los distintos partidos políticos, porque la búsqueda no es con un legislador de la oposición, sino con todo el sistema político. Lo he hablado con el propio, en mi partido, con el senador Lacalle Pou, lo he hablado con el senador Bordaberry, en estos días seguramente lo hagamos con el senador Mieres. Es decir, la búsqueda es sentarnos, políticos y técnicos, y establecer metas concretas. Por ejemplo, en este dato que hablábamos recién de ese 4,5% de niños con hambre. Bueno, establecer que en un año, a través de los programas Uruguay Crece Contigo o el programa Cercanías, que estén focalizados territorialmente mejor de lo que están, porque creo que hay una falla en la focalización de esos programas, bueno, establecer cuánto podemos comprometernos a bajar, cuánto la ministra y el equipo del Ministerio de Desarrollo Social se pueden comprometer en un año a reducir del 4,3, bueno, a menos de 4, pero así año a año lograr
tener resultados tangibles. Un par de preguntas sobre esto. ¿Está previsto en cuánto tiempo se van a fijar esas metas aproximadamente después de estas consultas? Bueno, la búsqueda es que se junten los equipos técnicos. En el caso del Partido Nacional hay quienes han trabajado en lo que tiene que ver con el programa de políticas sociales, sociólogos, asistentes sociales, con los equipos técnicos del Ministerio y establecer hasta dónde se pueden comprometer, porque tampoco se trata de prometer lo que uno no puede cumplir. Y en este caso, quien tiene la principal responsabilidad es el propio gobierno. Quienes están al mando de estos programas es el propio gobierno. Entonces, la idea es, bueno, en un año, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? ¿Cuántos niños más podemos abarcar y a cuántos niños en ese programa, especialmente el programa Cercanías, que es el que llega a esas familias de mayor vulnerabilidad, que es el núcleo duro, el más difícil, porque hay una cuestión cultural también en esto, ¿no? ¿Usted tiene el respaldo del Partido Nacional para esto? O sea, ¿usted de alguna manera tiene el aval del directorio, por ejemplo, del Partido Nacional? Sí, lo he conversado y vuelvo a insistir, lo he conversado en este caso con el propio senador Lacalle Pou y con el senador Larrañaga. En esto, la respuesta... Se estaría generando una micropolítica de Estado, en definitiva, si se logra un entendimiento. Totalmente, y eso es lo que me parece que deberíamos buscar. En esto, más allá de las diferencias que tenemos, nosotros tenemos diferencias con la ministra de Desarrollo Social, quizás en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las contraprestaciones, que tanto se ha hablado, pero creemos que tenemos que poner arriba de la mesa los temas que nos unen, y en esto lo conversamos con ella y coincidimos que tenemos que hacer, que ella sabe que todavía hay grandes vulnerabilidades. De hecho, en el presupuesto, uno de los temas centrales que planteó la ministra en la comparecencia fue las vulnerabilidades que aún subsisten, esa cantidad de gente que aún está excluida socialmente. Bueno, ¿cómo no vamos a intentar trabajar? Desde el Partido Nacional siempre vamos a estar dispuestos, y ese fue el mensaje que también me transmitieron mis compañeros cuando lo conversé, pero con cuestiones concretas, ¿no? Que no sea simplemente un título o... ¿Y cómo sigue esto? ¿Cuándo se vuelven a juntar? ¿Cuándo definen? Bueno, la idea es conversar con el senador Mieres y después de eso es con todo el sistema político, reunirnos con la ministra y a partir de ahí establecer este cronograma de trabajo, me imagino que con los técnicos de cada uno de los partidos. Y ya tiene la respuesta cuando aparezcan los cuestionamientos de la interna de su partido, cuando digan, por ejemplo, a la senadora Alonso se está buscando su perfil, se está de alguna manera generando su posicionamiento público. Bueno, ya tuve algunos entredichos con algunos compañeros del partido. Tienen una mirada, tenemos una mirada distinta de lo que significa el ser el rol de oposición. Para mí oposición significa ser firme controladora, controlar, levantar nuestra voz frente a determinados hechos, ¿no? Irregularidades, cuestiones que creemos que se hacen mal, como por ejemplo la mala gestión que se ha hecho del gobierno anterior, pero significa también proponer, ser proactivo y no reactivo, ¿no? Y también la capacidad de la oposición de instalar agenda. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Fácil es sentarse, vuelvo a insistirte, Alfredo, sentarte en la vereda de enfrente y simplemente pegar. El Frente lo hizo mientras fue oposición, no el Frente, muchos del Frente Amplio lo hicieron, poner el palo en la rueda. Es fácil eso, porque eso es ponerte del lado de la hinchada y vuelvo a insistir que creo que esa no es mi responsabilidad, o por lo menos yo siento que esto que significa un esfuerzo, ¿no? En el trabajo que cada uno hacemos todos los días, quiero sentir que vale la pena, que pasé raya también y digo, bueno, ¿qué conseguí? ¿Qué obtuve? Además de pelearme, obtuvimos algo. Si logramos de alguna manera reducir en algo esto que nos afecta a todos, que nos duele a todos cuando recorremos y vemos niños que pierden las posibilidades, ¿no? Las oportunidades que podrían tener, bueno, yo siento que eso vale la pena. Y esa crítica desde mi propio partido, de que algunos creen que cuanto peor mejor, no pienso así. Estoy convencida que no debe ser así y en eso no pasa simplemente por ubicarnos en un lugar o por un interés o por una búsqueda personal.
Estoy convencida que ese es el camino. Eso no significa mirar para el costado cuando las cosas se hacen mal por parte del gobierno. Lo hemos marcado y lo vamos a seguir marcando. ¿Le está ganando el internismo al Partido Nacional? Hay muchos que ya están pensando en el 2019. Yo qué sé, hace poquito el Senador Larrañaga publicó una carta señalando qué se debería hacer a partir de ahora para enfrentar al Frente Amplio en el 2019. La calle Pou recorriendo el interior, explicando la posición del Partido Nacional en torno al presupuesto y también de alguna manera algunos pueden interpretar, bueno, campaña para los años que se vienen. ¿Es que de alguna manera se ha adelantado el proceso electoral dentro del Partido Nacional? Yo soy muy respetuosa de las estrategias o de la búsqueda de cada uno de los compañeros que integran el partido, pero creo que no hay que apurarse. Creo que todo tiene su momento, su tiempo. Para mí este es un momento, los tiempos electorales muchas veces nos ganan a los propios, ¿no?, políticos que vivimos como en un microclima, y lo que la gente hoy necesita es que les demos respuestas, que les demos soluciones. Nosotros no tenemos todas las herramientas porque estamos en un lugar que la gente eligió que así estuviéramos, que es en la oposición. Pero creo que falta mucho tiempo. Entonces no coincide con Larrañaga, que dice que hay que ir preparándose desde ya para derrotar al Frente Amplio en el 2019. No, creo que hay que trabajar todos los días. Yo soy de las convencidas que hay que hacer el trabajo de la hormiga, todos los días. Pero eso no significa hacer campaña, significa hacer el trabajo, por ejemplo, en el Parlamento, por ejemplo, dar la pelea en el presupuesto, insistir en el presupuesto, como hemos insistido, que se le devuelvan los recursos que estaban establecidos por parte del Poder Ejecutivo al sistema de cuidados, que estar alertas y advertir que podrían reasignarse recursos que muchos han sido, o por lo menos consideramos que están errados, en lo que tiene que ver en creación de cargos, ¿no? Es decir, trabajar cada uno de esos todos los días que estamos en el Parlamento y tenemos esa responsabilidad, y eso significa hacer política, por supuesto que sí, pero no solamente pensando en quién ocupa qué lugar en una instancia electoral, que pasa a estar, por lo menos desde mi lugar, en un segundo o tercer plano, pensando en ese 2019. Y es más, si están pensando en el 2019, ¿no?, si están pensando en el 2019, nada más importante que hacer el trabajo todos los días, porque eso es lo que nos va a dar el resultado en el 2019. A la gente no hay que subestimarla. Entonces creo que en esto la gente ve el trabajo que uno hace o ve el trabajo que uno no hace. Entonces creo que sí hay que definir estrategias, pero la estrategia tiene que ser trabajar todos los días, insistir todos los días, levantar nuestra voz, que no necesariamente tiene que ser de crítica, también tiene que ser constructiva. Claro, hay quienes dicen que desde ese lugar es muy difícil el posicionamiento de la oposición porque, en definitiva, el Frente Amplio ya tiene su propia oposición y es en el juego, incluso a través de los medios de comunicación, y no le dejan espacio a blancos y colorados. Yo no estoy tan convencida de eso. No estoy tan convencida de eso. Y si no, miremos, bueno, lo que ha pasado, o lo que todavía no sabemos el resultado final y no es bueno anticiparse, pero lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina, ¿no?, con un aparato de gobierno, con un candidato oficialista, donde también la oposición, y en este caso todavía hay una diferencia aún mayor, donde la oposición no está dividida, donde no ha generado, y sin embargo, desde esa actitud, desde la actitud constructiva, desde la actitud propositiva, me parece que se pueden hacer cosas y obtener lo que en definitiva queremos obtener, que es el gobierno para gobernar y hacer las cosas mejores que las que se han hecho. Me quedan pocos minutos, le quiero preguntar, ¿ha planteado usted que se termine el monopolio en las adopciones por parte del INAU sin mayor éxito? ¿Va a insistir con esto? Y yo creo que esto es un tema que rompe los ojos. El INAU ha sido ineficiente en tiempo y en forma. Y en esto uno, cuando ve que los resultados no se obtienen, algo tiene que hacer. Primero, hay que cambiar la ley porque primero no negar el problema. Primero que nada, uno no puede negar lo que está pasando. Cuando uno niega lo que está pasando, bueno, entonces difícilmente encontremos la solución. Nosotros mejoramos la ley. Acá hubo una ley, la 18.590 del año 2009,
que fue la que creó, creo que parte del problema, que le dio el monopolio en la adjudicación de las adopciones al INAU. Linder dice que es una legislación avanzada que tiene el Uruguay en materia de adopciones. Bueno, el Código de la Niñez y de la Adolescencia que se modificó, yo no creo que sea de avanzada cuando los resultados nos muestran que seguimos teniendo niños en los hogares del INAU años y por otro lado familias anotadas en el registro de adoptantes años. Cuando un proceso demora más de 3 años y medio para obtener un resultado final, en algunos casos bueno, no creo que sea algo para tildarlo de avanzada. Nosotros modificamos esa ley. En el 2013 hicimos la ley, la 19.092, que mejoró. Establecimos plazos perentorios, porque acá el problema es que el INAU le echa la culpa al Poder Judicial, el Poder Judicial le echa la culpa al INAU, y ahí se pasan uno a otro la pelota, pero quienes están esperando son esos niños que pasan años. Nosotros establecimos plazos perentorios, pero acá no alcanza con una ley. Lo que mostró esto justamente es que ni aún mejorando la ley, que se votó por unanimidad de todos los partidos políticos, que contó incluso con el asesoramiento del Poder Judicial para tratar de mejorar este proceso, es que ni siquiera con la ley alcanzó. Entonces, creo que es momento de rever nuevamente y analizar que el INAU, y en esto yo lo considero al Estado, tiene que ser el regulador, tiene que ser el que controle y debería controlar mejor, pero no necesariamente el que ejecute la tarea, porque la está ejecutando mal. Cuando uno tiene niños, y yo he ido, Alfredo, a los distintos hogares, y he visto bebés de meses, y he vuelto a ese hogar, y ese bebé que en el expediente dice en situación de abandono y está en proceso judicial, y ese bebé cuando volví tenía más de 1 año y medio y sigue en un hogar del INAU. Yo no estoy en contra de cómo procesan y cómo cuidan a esos niños en los hogares del INAU, pero quienes somos padres sabemos lo que significa el afecto de ese bebé en los primeros meses de vida. Entonces, hay algo que no se está haciendo bien. ¿Y quién debe ejecutar entonces, según usted? Organizaciones, abrir el espacio para que organizaciones, por supuesto, y esto lo aclaro porque a veces preguntan, parece que no sería necesario, sin fines de lucro, organizaciones sociales, de la sociedad civil, así como el Ministerio de Desarrollo Social terceriza y tiene quienes ejecutan la tarea, son ONGs que hacen la tarea y la hacen en muchos casos muy bien. Bueno, en el caso del trabajo de políticas sociales, lo mismo en todo lo que tiene que ver con las áreas y las temáticas sociales, perfectamente lo pueden hacer organizaciones de la sociedad civil, religiosas y no religiosas, pero que definitivamente tengan un compromiso con la tarea. Yo siento que el INAU es un aparato burocrático que ha perdido el norte en lo que tiene que hacer, que es, los niños cuando entran tienen que estar pensando las autoridades del INAU cómo hacen para que ya salgan del INAU. Y yo siento que en el INAU hay muchas puertas de entrada, porque entran niños y en gran cantidad, y una puerta muy chiquitita de salida. ¿Por qué? Porque quedan allí, porque el INAU se ha transformado en esta cuestión burocrática y no es por falta de funcionarios. Y va a insistir entonces con este planteo, incluso lo puede incorporar a esta posibilidad de llegar a un pacto social, como hablábamos hoy más temprano, también este punto más adelante discutirlo. Y me gustaría que estuviera arriba de la mesa, por lo menos sin las ataduras ideológicas, porque lo que yo creo que hay en esto, y es lo que lamentablemente no nos permite avanzar, es una concepción filosófica, ¿no?, en lo que tiene que ver con el monopolio. Cuando uno dice la palabra monopolio, se asustan y no hay que asustarse. El Estado puede, por supuesto, cuidar y tener la tutela en lo que tiene que ver con los menores, como lo tiene el INAU, pero no necesariamente, sigue teniendo la responsabilidad, pero no necesariamente ejecuta la tarea, tiene que controlar y establecer que se cumplan todas las garantías para esos niños, que hoy no se están cumpliendo, porque el INAU, quien tiene la tutela de esos niños, no está cumpliendo debidamente, no está protegiendo y cuidando a esos niños. Entonces, ojalá que en esta búsqueda de ese pacto social, que tenemos la esperanza de que se pueda concretar, también esté arriba de la mesa este tema. Me quedan 30 segundos. Usted ha participado de esta comisión honoraria a propósito de la lucha contra el consumo de alcohol, por el cual también le han pegado dentro del Partido Nacional. Brevemente, ¿va a proponer que se elimine el subsidio a la compañía Ambev?
Definitivamente, lo hemos hablado, lo hemos conversado incluso con mi compañero también en este grupo de trabajo, que es Richard Reed, que está de acuerdo en que se pueda rever esto que algunos no quieren llamar subsidio, crédito fiscal, devolución de impuestos. En mi país eso se llama subsidio y por lo tanto que exista un subsidio a una multinacional, tomando en cuenta que se quiere llevar adelante una política nacional de alcohol, parece, ¿no?, contradictorio. Por lo tanto, lo hemos planteado y lo vamos a volver a plantear porque creemos que no es necesario subsidiar a la cerveza y menos producida internacionalmente. Señora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hacemos una nueva pausa, después seguimos hablando de política, pero nos metemos en la interna de uno, por lo menos de los sectores del Frente Amplio. Ya venimos.